Purito Perú llegó nuevamente a Juliaca, esta vez para encontrarse con unas chicas que la vienen haciendo linda con su estilo alegre y carnavalero. Ellas son las chicas imparables del sur, Jaycee, Elizabeth, Mari, invitadas de nuestro Purito Perú viajero. Hoy me encuentro con un ramillete de belleza, las chicas imparables del sur, Jaycee, Elizabeth y Mari. Comencemos por Jaycee, a quien nosotros la hemos bautizado como la chica guapa, la chica mala del grupo. Bienvenida a Purito Perú, Jaycee. Hola, ¿cómo están? A todos saludarle y también darle gracias a Purito Perú. A usted, señor Eduardo Chacón, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por acompañarnos hoy día junto a RP Producciones a visitar un poquito de la ciudad de Juliaca. Felicitar a las chicas a las 3, estuvimos en su concierto, en la fiesta de los músicos, un alboroto total, los chicos estaban atrás y vinieron todos para adelante. Seguro que querían, ¿a qué crees que se deba esto, Elizabeth? Buenas tardes, señor Eduardo Chacón. Bueno, se debe a que... Están viviendo un buen momento musical, claro, ¿no? Lo que pasa es que los chicos pues están pendientes de nosotros. También de su cuerpo, de su belleza, de sus piernas hermosas. Los chicos estaban abajo, oye, mira la Jaycee, cómo se mueve. No, la Mari es la que salta más. No. Yo voy por Elizabeth, decía Mari, bienvenida a Purito Perú, amiga. Muy buenos días, señor Eduardo Chacón, muy alegre. No me digan, si un poco parece viejo. Eduardo. Gracias por la entrevista, muy contentos, muy felices, estamos aquí. El día de hoy la entrevista estamos haciendo gracias a Purito Perú, muy feliz y muy contenta. ¿Qué les parece mi Hanra Sonso? Ese Hanra Sonso parece un sonso, ¿ya? O sea, hace honor al tema. No, ese tema es un éxito de las chicas imparables, que con ese tema estamos entrando bastante. Ya fuimos a muchos lugares, ya prontito nos vamos también para Bolivia. Ya Para tenemos, Lima también tienen que ir. también sí, Claro. ya tenemos propuestas para allá. Ya prontito vamos a ir ya allá a Lima, a hacerles bailar con ese tema Hanra Sonso, que es un éxito de las chicas imparables del sur. No, de verdad que en la fiesta de los músicos aquí en Laguna Temporal, ni bien sonó Hanra Sonso, todos los sonsos salieron a bailar. Todos los guagrasonsos de allá. ¿No? Hijo de Sonso, ¿cómo es? Los cachudos pues, ya. Ah, ya. Es que yo no dormí, tienes que enseñarme, pues. Te están hablando, Eric. Los cachudos, dices, ¿jugamos Guarasonso? Guagrasonso. Guagrasonso. Ah, ¿estás grabando, no? Guagrasonso. Guagra y jagrasonso. ¿Y Juagra qué es? Guagra es cachudo. ¿Ya? Cacho. Jangra es Y ese es ocioso, creo. ocioso, claro. Ese todo le toca a él. Mari, ¿tú cómo estás? ¿Soltera, casada? ¿Te podemos llevar a Lima? ¿Cómo es? Claro, normal, ¿Solterita? solterita, sin compromiso. ¿Es verdad que las 3 están solteras? Claro, solteritas. ¿Tú, sin ñaña? compromiso. También solterita. ¿Y cómo es tu chico ideal? ¿Cómo quisiera que sea el dueño de tu corazón? A ver, descríbelo. Que sea un chico churro, que sea detallista, que sea bien. Hoy todos piden, hay churros y detallistas, pero fiel es un poquito difícil. ¿Sabes? El maestro nomás que creo le veo, tiene cara de fiel. ¿Tu ñañita? Bueno, yo quiero un chico, a mí me gustan los chicos altos, flacos, churros. Así como usted, señor. Ya porque te han soplado de allá. Si no, no dices nada, porque te soplan nomás. ¿Y a ti, Mari? A mí me gustaría un chico alto, pero más que eso, siempre que sea de buenos sentimientos, que no sea mentiroso, florero. Que no sea bueno. Musicalmente, ¿qué más viene, ñaña? ¿Cuántos ya tenemos cuántas producciones en el mercado? Hasta ahora tenemos 3 materiales. Ya con este tema, que es un éxito Hanra Sonso, ya sería la tercera material, ¿no? Me gustó también el show que sean con varios covers de esos antiguachos que nos gusta a nosotros zapatear, música guaylas también ha hecho en el escenario, ¿no? Así es, ese tema que es un éxito también, Negrito del Alma, que Claro, ya pues. todo el mundo lo canta, lo sabe las canciones. ¿Qué se viene en la carrera de las chicas imparables del sur, que yo a veces les digo las insuperables del sur? Por ahí va, ¿no? ¿Qué se viene? Claro que sí, ya. Más producciones, más discos, más giras. Así es, más primicias, ya se vienen novedades también de las chicas imparables del sur. ¿Tu matrimonio cuándo es? Matrimonio todavía. No, me dijeron que te ibas a casar en el escenario con tu público, ¿no? Claro que sí, casada con mi público siempre, ¿no? Y tú, Elizabeth, no, que te ríes de nerviosa. Por acá creo que voy a agarrar carne. ¿Ah? ¿Tú cómo estás del corazón?
Aparte que late fuerte porque hasta mi mano llega. Del corazón, súper bien, tranquila, feliz de estar trabajando con las chicas imparables del sur. De verdad, súper feliz en el corazón. Y no me has contado cómo, si te casas o no te casas. Ya me está quedando. Ya me casé con el público, con el escenario, con la música. Ya me casé. Yo me voy a casar con este sol que me está sacando el ancho. Y lo peor que la altura también no me deja ni caminar, porque camino 1 metro y parece que hubiese caminado 10 kilómetros. No te vayas, Jaycee, muy lejos. Tú, ñañita, ¿por qué estás tan tímida? No. A mí me han dicho que las que son tímidas en las cámaras son temidas fuera de cámara. Sí, no puede ser. No, nada de Tranquila. tibia. Tranquila. Tu corazón también tranquilo. Tranquilo. En la música, contenta con este trío de bellezas que Claro. la hacen linda de ver ustedes en el escenario. Muy feliz con las chicas, muy alegre de poder integrar en esta agrupación. Me siento muy feliz de verdad y muy contenta a la vez. ¿Qué le dirías a todos nuestros amigos? Estamos a nivel nacional en 12 ciudades de Purito, Perú. Mándales un saludo, preséntate, de qué parte eres. Por favor, cuéntanos. Bueno, yo me presento a toda la gente en todo el Perú. Yo soy de Juliaca, juliaqueña netamente. Y también les invito a que puedan ver el disco, el material de las chicas imparables, las primicias. Un beso para todos. Muy agradecida aquí en la entrevista. Agradecida también a toda la gente linda de todo el Perú y de todo el mundo. Mandar un saludo tremendamente, un abrazo, un beso, invitarles nuevamente a que vean nuestro material. Vamos a hacer una cosa que normalmente no se hace en televisión, que es movernos juntos. Ayúdame, ñañita, saca la silla para que no se vea. Vamos a ir caminando hacia allá. Mira, se viene una lluviaza. Vengan, chicas, por acá. Síguenos las cámaras. Despacio, no te vayas rápido, porque si no la cámara se va también. Ven por acá. Mira, va su madre. Y gira más rápido, porque también, mira, hay unos vagos acá echados en el campo. Mira los vagos, ve. Y se va uno, mira, corre al toque. Ahí tenemos a nuestro arpista, el animador del grupo. También tenemos al flaco. Venga, mira hacia allá. Ese va a ser una lluviaza. Ahorita son más o menos 12:30 del mediodía. Vengan acá, chica mala. Tú eras, ¿cómo te dije yo? La chica coqueta y mi chica ñaña. ¿Ya? Son las chicas completas. Lo que ven ustedes allá, amigos, es una lluviaza que hace 2 días está amenazando caer en Juliaca y parece que hoy día va a llover porque no quiere que Purito se vaya. Pero vamos felices porque también hay sol. Vengan acá, chicas. El sol ilumina el cielo y yo estoy iluminado por estas bellezas, las chicas imparables del sur. Para contratos, Al número 948 10 20 30. 948 10 20 30. Solo para los contratos, no para maltratos. Para maltratos ya RM Producciones atiende a la señora Regina Mercado de frente, ella tira golpes y se mete con sus chicas. Gracias Purito Perú, gracias Juliaca, gracias chicas, gracias Jaycee, gracias Elizabeth, gracias Mari. Somos Purito Perú. Igualito que tú. Por este canal, tu mejor señal.